Eh, Voy a mostrarte acerca de lo que una vez leí. Qué bueno que ahora tengamos computadora, ¿no? ¿Sí? Cuando no son el virtual, siempre tiene que ser así. Es más chévere. Más entendible. Mira, quería mostrarte esto, hijo. Mira, lo que decía Alejandro Deus, es diario El Correo. Este artículo es de hace tiempo ya. Mira, ¿de qué año? 2008. Pero obviamente tiene cierta validez. Bien. Recuerda que Alejandro Deus era el espiritualista, ¿no? Bien, vamos de frente al grano. Mira lo que dice, vamos, mira. El discurso racista de arraigamiento intelectual, aunque suena contrasentido, se desarrolla en el Perú en pleno siglo XX y aún se desarrolla en pleno siglo XXI. Algunas frases célebres de Alejandro Deusto, rector de San Marcos y enemigo del positivismo, pueden ser relatadas en su libro La cultura peruana. ¿Qué influencia podrán tener sobre esos seres que solo poseen la forma humana las escuelas primarias más elementales? ¿Para qué aprender a leer, escribir y contar la geografía y la historia y tantas otras cosas? Los que no saben vivir como personas, los que no han llegado a establecer una diferencia profunda con los animales, ni tener ese sentimiento de dignidad humana propio de toda cultura. El indio vive sin interés alguno, bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisfacen como las bestias, que son sus únicos modelos. Y peor que las bestias, cuando las excitaciones del alcohol avivan la brutalidad de sus instintos sin disciplina. El Perú debe su desgracia a la raza indígena. El indio no es ni puede ser sino una máquina. Interesante, ¿no? Indiscutiblemente, mayor prueba de racismo no existe ante la posición de quien, paradójicamente, hasta el fin de sus días, solo dejó un heredero, aunque bastardo, el hijo que tuvo con una huancaína. Interesante, ¿no? Entonces, ese es más o menos el pensamiento de Alejandro Deusto, el filósofo que nos hablaba acerca del desarrollo del espiritualismo. ¿Qué opinas, maestro? ¿Qué te parecen? Y Deusto era rector de San Marcos, mira, ¿no? Entonces es cuestión de pensar ahora hasta qué punto, pues, el racismo se mantiene, ¿no? en nuestra sociedad, o es que realmente el racismo ya pasó a mejor vida, el racismo ya desapareció, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, no? Mm. Buena, ¿no? Interesante, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué opinas? Es Alejandro Deusto, el espiritualista, el que hablaba de que la experiencia estética es aquella que permite justamente la libertad, ¿no? Eso decía Deusto. En la experiencia estética el hombre es libre, el hombre se puede independizar, se puede emancipar de todo. ¿Tú conoces, estimado maestrazo, conoces la casona de San Marcos o no? ¿Conoces la casona? ¿No conoces? Ya, vamos a ponerlo, ¿eh? No, la Facultad de Medicina no. No, la casona de San Marcos, que es otra cosa. No conoces. Ya, bueno, vamos a conocer entonces. El parque universitario, nada. Estás perdido. Ya, normal. ¿Conoces Wilson con la avenida Bolivia? En el centro de Lima, claro.
¿Conoces por ahí? Sí, más o menos. Ya. Ahí está un centro comercial, creo que es en Real Plaza, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, cerca de ese centro comercial está la Casona, yo te voy a indicar en tu ratito. Y en la Casona de San Marcos es donde funcionó algo que la clase pasada hemos estado hablando, el Real Convictorio de San Carlos, ¿de acuerdo? Y como lo hemos visto, el Convictorio de San Carlos va a ser el centro nuclear de un movimiento muy famoso que se llama el movimiento conservador. Y el movimiento conservador va a apostar, como nos preguntó nuestro amigo Carlos, va a apostar por una suerte de añoranza colonial, ¿no es cierto? Añoranza por el pasado colonial. ¿No es así? Y al frente del San Carlos se va a fundar un colegio muy famoso también. El Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Ya? Se va a fundar justo al frente del San Carlos, en lo que hoy es el Parque Universitario. Y el Guadalupe va a ser el centro de las ideas liberales en el Perú. Entonces, en ese periodo estamos hablando de los años 40 del siglo XIX, es donde ocurre las discusiones, o mejor dicho, donde se inician las discusiones entre los conservadores y los liberales por el llamado debate sobre la soberanía. Que deben tener las nuevas repúblicas. Bien. Entonces vamos a verlo. Quería comentarte esto. Yo pongo ahora, me vas a ayudar. Tú que eres un chico del siglo XXI. ¿Ya? Vamos a ver que se cargue esto. Y ponemos los famosos maps. Maps de Google. ¿Ya? Está Maps de Google. Chévere, Maps. A mí me gusta mucho. Maps. A ver, Google Maps. Profesor, ¿dónde queda Bonex? Vamos a buscar a Bonex. ¿Conocen de qué Bonex o no? A mí me encantan los mapas, ¿no? Se acabó, yo pongo lo que me gustan. Mapas son chéveres. Sus carabones, que está medio lenteja. Ahí está. Está cargando, está cargando. Ahí está. Avenida Brasil. A mí me gusta cuando se pone así en otra perspectiva. Pero bueno, no importa. Ahí está, capas, haciendo capas. 3D, claro. Ahí está. Bonex. Te exigimos más. Muy bien. Te carga, pues aquí, te espérate. Ahí está. ¿Dónde queda Bonex, profesor? Ahí está Bonex. Acá está Bonex. ¿Ya? Acá, dice Brasil, ¿no? Me dice, Brisa del Titicaca. Ya, acá a la vuelta, acá está Bonex. Ahí está, ahí está. Acá queda Bonex. ¿Lo ves o no? Ahí está, ¿no? Que no. Ahí está, queda Bonex. ¿Lo ves o no? Ahí está. Entonces, Bonex está en la avenida Brasil, chicos. Muy cerca de Bonex está la Plaza Bolognesi. ¿De acuerdo? Ya, mira. Imaginemos que estemos en el local de Bonex, que está acá, ¿no? Ahí está. ¿Dónde queda la casona, profe? Tú caminas, mira, toda la avenida Brasil, de frente o más. Llegas acá, 1 cuadra y media es. Llegas acá a la Plaza Bolognesi. Y tú sigues caminando así, mira, por acá, por esta callecita. No te pasa nada, porque hay bastantes policías. El Jirón Paraguay. De frente hasta el final. ¿Ya? Caminas por acá, España, mira. Y acá está
¿cómo se llama? El centro comercial que te decía, el Real Plaza. El Real Plaza. ¿Ya? Llega al Real Plaza, la cosa es que llegues ahí. Entonces, mira, Bonex, de frente, por acá, doblas España, llegas a esto que se llama Wilson, la avenida Wilson, y acá más está, a tu izquierda, el centro comercial Real Plaza. ¿Qué es esto? Acá hay bastantes tiendas, Saga Falabella, Oeste, no sé qué más. Acá. Bueno, esta es la avenida Bolivia. ¿Está bien? Oeste, ¿ya ves? Cineplane. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a hacer un alejamiento para que lo veas mejor. Llegas acá al, al Real Plaza y caminas por la avenida Bolivia. Así, caminas. Hasta el final de la calle. No es tan lejos. Con tus patas, caminas con la familia, llegas. Al final, pegas y ¡pac! Hasta el final de la calle. Doblas media cuadra y ahí está el famoso parque universitario. Es muy sencillo en realidad llegar, ¿no? O sea, del Real Plaza, que es un centro comercial recontra conocido, caminas así, con todo, hasta el final, hasta que choque la pared. Llegas al parque universitario. Y mira, parque universitario, vacancio, ¿no? Y profesor, en el parque universitario, aquí nomás está la casona. La casona de San Marcos. Interesante, interesante. Profesor. Ahí está. Mira. Justo, mira, ve, le di la puertita de la casona. Ah, está la casona. Chévere, ¿sí o no? ¿No te parece? A mí me parece bacán. Justo y entras, mira, se entra. Vamos a ver si puedo entrar. Si entras, ¿ya ves? Ah, bonito, ¿sí o no? Chévere, está bien pintadito. Ahí funcionaba, profesor, el Real Convictorio de San Carlos. El Colegio San Carlos, el centro del conservadurismo en el Perú. Bonito, ¿sí o no? Cuando yo estaba en la universidad, te cuento, la primera vez que pisé San Marcos fue acá. Porque yo pensé, como era mío Pulpín, pensé que se estudiaba acá. Entonces yo quería estudiar en San Marcos, pues. Entonces yo fui acá, porque yo pensé que San Marcos era esto. O sea, la universidad, pues. Este es un museo realmente. Entonces creí que ahí se estudiaba, pues. Pero no se estudia ahí. Entonces yo fui y pregunté, yo quiero ser estudiante, ¿dónde me matriculo? Yo quería entrar con mi cuaderno ya. Y dijo, no, dice, no, Pulpincito, no es acá hoy. Tienes que postular a la universidad. Ah, ya, así era. Recién me enteré. No sabía. Franco, no, la verdad. Acá está la casona, ¿ves? En el Parque Universitario. Ahora, pero profesor, ahí no acaba la historia. Obviamente estamos hablando de los años 40 del siglo XIX. Si vemos en retrospectiva, profesor, miramos al frente de la casona, esta es la casona, ¿no? Al frente, ahí está al frente, ya. Este edificio grandote, por ser es un edificio del Poder Judicial. Ves acá una pared azul, una casa azul, ya. Obviamente que esta casa es moderna, esta casa es de principios del siglo XX. Pero en esta parte es donde se fundó, chicos, el Colegio Guadalupe. Ahora ya no existe, claro, acá. Pero acá se fundó el Guadalupe. O sea, el Guadalupe quedaba cara a cara con el San Carlos. Face to face, mira. Ah, solamente, claro, acá esto era pampa, pues, tierra. Esta parte es bien interesante. Buena, ¿no? ¿Te parece? Ahora, y no solo eso, ¿no? Y no solo eso. Tú conoces, profesor, a ver, la gente que conoce San Marcos, la gente que se ha ido por ahí, ¿no? Tú conoces metro, metro de la avenida Alfonso Ugarte. Ah, metro de la avenida Alfonso Ugarte. ¿Conoces o no? Ahí está metro. ¿Eh? Metro. Ya, de conocer, pues. Estás ahí metido más en tu casa. Pero bueno, con permiso de papá, pues, o con tus padres, antes que pasear. Metro. Acá está metro.
Ya, este es metro Alfonso Ugarte. Ya, acá hay combis que te llevan a la Universidad de San Marcos. Ya, ya. Todos, San Marcos, comienzan a gritar. La cosa que estas combis nos van a llevar, profesor, tomas ese carro rumbo a San Marcos, pero antes que llegues a la universidad, mucho antes, ¿ya? Vas a llegar a bueno, a la Donofrio, ¿ya? La Donofrio. ¿Conoce la Donofrio o no? No conoce la Donofrio. ¿Conoces la Donofrio? La Donofrio. Está por Molitalia. Claro, muy bien. La cuestión es que tú llegas a la Donofrio, profesor. Mira, vamos a... Creo que esto comienza un poco lentito, pero no te preocupes. Ah, está, sí era. Muy bien. Sí, es bueno conocer Lima, porque es bien chévere. También. Voy a compartirte de nuevo. Ahí está. Era Venezuela Metro donde estábamos. Entonces la combi te ve ahora sí. Llegas acá a la Donofrio. ¿Ya? Acá. La fábrica de helados Donofrio, maestro. ¿Ya? Ya. Llegas a la fábrica de helados Donofrio. Justo, mira, se transformó así. Ahí está. Ya te la Brasil. La cuestión, profe. A ver, vamos a ubicar. Esta es la Brasil. Acá está Venezuela. Acá está Molitalia. Y esta es la fábrica de helados Donofrio. Ya. Quien conoce San Miguel tiene que darme la razón. Desde el helado Donofrio, toda esta parte, que tú ves obviamente un montón de casas, toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, mira, mira que lo voy a retroceder. Desde acá, más o menos, toda esta parte hasta el mar, toda esta parte era el Fundo Pando. Por eso que existe una organización llamada Pando. Toda esta parte, el Fundo Pando. ¿Y quién era dueño del Fundo Pando? El señor José de la Riva Agüero, un señor que era cuarentón, tenía 40 años, millonario, obviamente, que no tenía hijos, no tenía esposa, era soltero, y y se iba a morir todavía. Y le dio por herencia a todo. ¿Sabes quién regaló todo esto? A la Universidad Católica del Perú. No, él no, el nieto de Ribagüero. No el primer presidente, papito. ¿A quién le regaló? A la Católica. ¿Dónde quedaba la Católica, profe? Quedaba por acá. Plaza San Martín, quedaba la Católica. Quedaba donde queda hoy, donde ahora es la Plaza Francia. Busca la Plaza Francia, ¿dónde queda? Acá está, la Plaza Francia. ¿Ves donde dice Convento de la Recoleta? Acá existió la Católica, la Universidad Católica del Perú, aquí, en el Convento de la Recoleta. Ahí está. Ese fue el primer local de la Católica. Entonces, el señor Ribagüero le regaló todo ese terreno a la Católica. Todo ese terreno, todo esto, Pando, todo esto. Por eso que la Universidad Católica se mudó, pues. ¿Se mudó a dónde? Acá. Mm. Tú sabes que donde está Plaza San Miguel, el piso le pertenece a la Católica. Wong, Saga Falabella le alquila a la Católica el piso de Plaza San Miguel. Pero ¿sabe cuál es lo curioso? Lo curioso es que, ¿y por qué? Porque él era católico. Católico. Pero con la condición de que quien administrara sus bienes tiene que ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Pero lo curioso es que a este señor José de la Riva Agüero y Osma, el nieto del presidente o el bisnieto del primer presidente, no estudió, nunca estudió en Católica, sino en San Marcos. Y no le regaló nada a San Marcos, porque dice que en San Marcos había puros ateos. Mm, curioso. Y este Ribagüero era también un filósofo espiritualista, era recontra amigo de Deusto, que era San Marquino también. Interesante esta historia. Ese es el espiritualismo. Y paralelamente a esto, chicos, aparece, tú pones acá, mira, ve, la jornada de 8 horas en el Perú.
Mira, gente. Mira, mira. La jornada de 8 horas. Interesante. Que ocurrió desde el año 1919. ¿Quién hizo eso? Los trabajadores organizados. La clase obrera, maestro. La clase trabajadora. Por esa razón tú debes siempre respetar cuando los trabajadores protestan. Porque cuando los trabajadores protestan y salen a la calle, al final los beneficios le van a... Es para todos, hasta por los que no protestan. Ahora, en ese tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, ya se había dado, en el año 17, 2 años antes, la Revolución de Octubre en Rusia, a cargo del jefe de la Revolución Rusa, el señor Lenin. Entonces fue un gran impacto, gente, un gran impacto que las ideas de Marx se hayan hecho realidad. ¿Te imaginas alucinante? Que las ideas de Marx se han hecho ciertas, causó un gran impacto, no cabe duda. Mira. Ah. Entonces, la Revolución Rusa fue muy poderosa y caló muchísimo en la juventud, muchísimo. Ahora, más adelante, en el año 22, se funda la Unión Soviética, que como sabes llegó a ser una gran potencia mundial, ¿no? Algunos le llamaban la segunda potencia mundial. Ya después cayó, obviamente. Pero la Unión Soviética se hizo un país muy poderoso. O sea, era como que las ideas de Marx se estaban haciendo realidad. Entonces, eso inspiró muchísimo el movimiento obrero. Entonces, había muchos países que querían formar esto, ¿no? Aparece entonces, en esa época, el pensamiento marxista de José Carlos Mariátegui. Aparece Mariátegui en el Perú. Y aparece el profesor Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del Partido Aprista Peruano, maestro. Haya de la Torre, chicos, proviene del norte del Perú, de Trujillo. Haya de la Torre estudia en la Universidad de Trujillo y luego va a estudiar en San Marcos la carrera de Derecho, pero no lo termina, porque más le motiva las cuestiones políticas. Tanto Haya de la Torre como Mariátegui vivieron en el gobierno, por tanto, de un señor que conoces muchísimo llamado Augusto B. Leguía. En el gobierno aristocrático de Leguía, que era llamado el gobierno de la Patria Nueva, donde llega el capitalismo norteamericano al Perú. Y se vuelven muy críticos de Leguía, detractores de Leguía. Haya de la Torre tiene la oportunidad de viajar a Europa. Y desde Europa se trae, está bastante joven Haya, ¿verdad? Interesantes esas fotos. Se trae una filosofía de corte relativista.
filosofía que negaba de que la historia es universal. Para Aya de la Torre, en un primer momento, la historia depende de cada contexto, de cada situación. Y con esas ideas, Aya comienza a reflexionar sobre, por ejemplo, Trujillo, su pequeña tierra, y comienza a pensar sobre, por ejemplo, Chan Chan. Chan Chan. ¿Tú sabes qué es Chan Chan o no? La ciudad de adobe más grande de América. Entonces, Aya la Torre, bajo esas ideas relativistas que aprendió en Alemania en particular, donde comienza a creer que la historia no es universal, sino que depende de cada continente, Aya reflexiona sobre Chan Chan, ¿eh? Y él dice, por ejemplo, dice Aya, tú pones periodificación tradicional de la historia. Edad antigua, edad media, edad moderna, etc. Ahí está. Clase, que seguro tú te la sabes más que yo. Y cada edad se caracteriza por ciertas cosas. Pero tú averiguas, dice Aya la Torre, y tú averiguas sobre Chan Chan, precisamente. Y descubres que la ciudadela de Chan Chan, profesor, es más o menos, profesor, del año 850 hasta el año 1000. Tú puedes averiguar. O sea, Chan Chan, la ciudad Chimú, que es del año 850, tendría que estar ubicada dentro de esta verificación tradicional. ¿En qué edad? A ver, Chan Chan, ¿dónde tendría que estar? ¿En edad antigua, edad media, edad moderna o contemporánea? A ver si me está siguiendo. Chan Chan en la Edad Media, o sea, lo que significa en la Edad Media se desarrolló el feudalismo. Por tanto, Chan Chan tuvo que haber tenido un sistema feudal, pero eso no es verdad. Los chimús no tenían pues un sistema económico social como la Edad Media europea, ¿no? Los chimús ni siquiera conocieron la rueda y de repente ni siquiera han tenido escritura. Entonces, ¿cómo va a ser la Edad Media Chan Chan? O sea, si aceptamos esta verificación tradicional, donde se muestra la historia como universal, tendríamos que decir que Chan Chan es parte de la Edad Media, lo que me parece absurdo, dice ayer la Torre. Entonces no puede ser, eso está mal, eso es un error. Por consiguiente, dice allá de la Torre, hay que plantear otra forma de entender la historia. Lo que significa es que la historia de Europa, o mejor dicho, esta verificación tradicional, solamente vale para Europa, pero no para la América precolombina. La América precolombina, la América India, Indoamérica, por eso ella habla de Indoamérica, tiene otra historia. Entonces la historia no es universal, sino que cada pueblo, cada sociedad, cada continente tiene su propia historia. Y lo mismo pasa con el capitalismo, dice Aya. Capitalismo. El capitalismo en Europa pasó por 3 etapas. Por ejemplo, el mercantilismo, el capitalismo mercantil. Luego, el capital fue evolucionando y llegamos al capitalismo industrial en el siglo XVIII y XIX, y posteriormente el capitalismo imperialista. Entonces, el capitalismo tuvo una evolución en 3 etapas: mercantilismo, industrialismo e imperialismo. Pero eso es en Europa. Europa, no acá. Acá en América Latina, el capitalismo ha pasado solamente por una etapa. ¿Cuál es la única etapa? El imperialismo. El imperialismo. Entonces, con el imperialismo,
el capitalismo se insertó acá en América Latina y por tanto esta sociedad latinoamericana es una sociedad feudal. Acá no hay clase obrera, acá no hay obreros, por tanto la realidad latinoamericana es distinta a la europea. En Europa es válido el marxismo. El marxismo es válido, pero para la Europa del siglo XIX industrializada, siglo XX, etcétera, pero no para América Latina, porque Marx, dice Aya, Marx nos habla de una revolución obrera, pero si acá no hay obreros, porque este país, esta región es feudal, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué revolución de obreros sin obreros? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice ahí la torre. Aya se va a México, y en México funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Mira esta foto histórica, chicos. Alucinante. Aya la Torre fundando el APRA con la bandera roja indoamericana en México. Interesante. El 7 de mayo de 1924, Aya la Torre funda el APRA. ¿Qué significa APRA, profesor? Acá está. Alianza Popular Revolucionaria Americana. El año 24, de acá a 2 años, el APRA tiene ya 100 años. Estamos a puerta del centenario de la fundación del APRA. Entonces, Aya la Torre funda el APRA como una alianza. Alianza. ¿Y qué es una alianza, profesor? Una alianza no es un partido. Una alianza es la unión de personas bajo un programa común. Por ejemplo, la lucha antiimperialista. Es parte del programa común del APRA. Y en esa alianza, profesor, se afilia José Carlos Mariátegui. Mariátegui por entonces ya había fundado la revista Mauta, un documento, una publicación donde él ponía actividad cultural, social, crítica, y participaba en ese Amauta, participaba Aya de la Torre, en la Zapata. Pero Mariátegui acepta el APRA como alianza. Es como que, por ejemplo, ustedes en la San Marcos, cuando estés en San Marcos, tú con tus amigos, compañeros, vas a fundar, no sé, una alianza de comensales de San Marcos, que luchan para que la alimentación de San Marcos, el comedor, sea más limpio, digamos. Entonces es una alianza, una lucha por un fin concreto y común. No importando la ideología, uno puede ser cristiano, ateo, israelita, de derecha, de izquierda, ¿no? Eso tiene nada que ver. La alianza es en función de un programa concreto. En cambio, el partido no. El partido es a través de una ideología. ¿Y qué hace Aya la Torre? Él tiene ambiciones de ser presidente del Perú. Y Aya la Torre, funda en 1930 el Partido Aprista Peruano. En 1930 funda el Partido Aprista Peruano. Ya con el objetivo claro de ser presidente del Perú. Ahí está. Entonces, no confundir el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que fue fundada en México en el año 24, con el Partido Aprista Peruano que se fundó en Lima en 1930. Y por entonces ya había sido derrocado Leguía, y aparece una convocatoria de elecciones presidenciales en el 31, Mariátegui ya había fallecido, y Aya la Torre postula se enfrenta a Sánchez Cerro, el general Sánchez Cerro, que gana la presidencia. Y Sánchez Cerro muere asesinado en 1933 en el hipódromo de Santa Beatriz. Se cuenta por un heladero de Donofrio, para variar, que en realidad era un militante aprista que le metió un balazo a quemarropa. Lo mató. O sea, no sé, de repente Sánchez Cerro estaba en la tribuna del hipódromo de Santa Beatriz
Y se le ocurrió pues un frío rico. Y señor, ¿cuánto es el frío rico? Ahí te toma tu frío rico, caracho. Pa, le metió un cañón. Así fue, no bromas. No sé qué era pedido, pero de repente pidió un pesiduri, ¿no? No sé, un jet, un sanchito. Bien, lo mató. Y era un aprista quien lo mató a Sánchez Cerro. Entonces, a partir de ahí, ya, Sánchez Cerro ya había declarado al APRA y al Partido Comunista de Mariátegui como clandestinos, pero ahora sí, pues ya fueron perseguidos apristas, pues, totalmente. Y Sánchez Cerro y sus seguidores habían instaurado un gobierno filofascista, porque ya por entonces estaba el fascismo en el Perú, chicos. Mira, fascismo en el Perú. Mira, mira, gente. Mira. La revista Acción Legionaria, fundado por un amigo de Sánchez Cerro, llamado Luis A. Flores. Sí, estamos viendo eso, tranquilo, maestro. Tranquilo eso, maestro Pablo César. Tenían ideologías diferentes. Justamente ya por entonces Mariátegui había roto ya con Haya, porque Mariátegui era marxista, y Haya no. Haya, si tú te das cuenta, estaba diciendo que el marxismo no se puede aplicar en América Latina porque la realidad latinoamericana es diferente. En cambio, Mariátegui sí estaba a favor del marxismo. Y además, Haya quería ser presidente del Perú y Mariátegui, no. Y por esa razón más todavía rompe con Haya. Pero ya en ese desarrollo, pues, ya estoy hablando del año 31, 33, muere Sánchez Cerro y se desarrolla muchísimo el fascismo peruano, que tiene como ídolo Sánchez Cerro, claro, pero el propulsor del fascismo fue Luis Flores, ¿no? Pero Haya la Torre estaba, el partido aprista estaba prohibido en el Perú, era visto como un partido terrorista. Y en los años 50, el señor Haya la Torre se asila en la Embajada de Colombia. Pero luego, cuando se convocan a elecciones generales en el año 45, el partido aprista de Haya de la Torre entra en alianza con otros partidos y provee la candidatura de un señor llamado José Bustamante y Rivero. Y lo que hace Bustamante una vez en el poder, legaliza el APRA, o sea, le da permiso otra vez al APRA. Claro, al final con los votos apristas él fue presidente. Pero luego viene otro enemigo de Haya, Odría. Pues, claro, Manuel Antonio Odría. Y Odría también persigue al APRA. Se vuelven enemigos. Pero luego se hacen amigos. Amigos de Odría. Odría persigue al APRA y luego otra vez Haya entre tratos con Odría. En lo que se llama la convivencia. Se hacen patas y se ven comiendo rico, callando. Pero Haya quería ser siempre presidente, siempre. Y llega a las elecciones de 1962, que Haya gana del 62. Vamos a verlo. Haya la Torre, 1962, chicos. 1962. Vamos a poner la fecha. 62. A ver qué encontramos. Haya gana. Ahí está, mira. Pero las elecciones fueron declaradas nulas por el gobierno militar.
y llegan las elecciones de 1963, donde Haya pierde y gana Belaúnde. Belaúnde Terry. Y ahí están. Belaúnde triunfó en Lima, Haya tanto, Odría tanto, Samamé tanto. Gana Belaúnde. O sea, Haya quería ser siempre presidente y le ocurría una cosa tras otra y no ganaba el tío Haya de la Torre. Sabes historia. Y aparece el golpe de estado de Velasco que derroca a Belaúnde Terry. Sí, algo así como la Keiko de la época. Nuestro amigo Juan David dice la Keiko de la época. De declaran fraude, puedes averiguar, querido Saray. Sería bueno para, a ver, una cosa importante, gente, una cuestión de orden. Ya les he dicho que si quieren intervenir, este tema es muy polémico, ¿no? Si quieren intervenir, pongan la opción para todos, ¿ya? ¿Cómo voy a responder una pregunta que solamente lo sabes tú y yo? Entonces yo estaba diciendo que gana Belaúnde, Haya pierde otra vez, ya había ganado el 62, pero le anulan la elección, los militares, aduciendo fraude, una cosa que tú puedes averiguar, pues sí. La cosa es que Haya en la Torre, bueno, vino los militares, viene el gobierno de Velasco, obviamente. El gobierno de Velasco, la junta militar, obviamente. Luego viene Morales Bermúdez. Velasco hace la famosa reforma agraria. Luego viene Morales Bermúdez y aparece la elección a la constituyente de 1978, obviamente en Perú. La Asamblea Constituyente. Y Haya de la Torre, ya de 82 años, al fin logra ganar algo. ¿Qué gana? La presidencia de la Asamblea Constituyente del año 78. ¿Qué hace la Constitución del 79, obviamente? Ahí está Haya de la Torre. Ya viejito, ya con un cáncer, lamentablemente, logra la Constitución y finalmente, pues, fallece nomás, llega a firmar la Constitución y Haya muere, pues, malito. Hay un golpe de Estado de López Godoy, Pablo César, puedes averiguar. ¿Ya? Es un general que desconoce el triunfo de Haya. ¿Está bien? Vamos a ver. Mira. Solamente algunas imágenes chiquitas podemos compartir. Vamos a ver qué encontramos por acá. Mira. Julio, Día de la Patria, día en que se reeditan en la mente y la conciencia de todos los peruanos. Millones de peruanos han confiado en el conocimiento. Señores, hace su ingreso el expresidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero, presidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero, quien ocupará un lugar preferencial especialmente señalado para él en la parte baja del hemiciclo. Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente, se ha detenido frente a la puerta principal del votantes a la Asamblea: Luis Rodríguez Vildósola, Javier Vallerriestra, Carlos Enrique Ferreiros, Alan García y Carlos Roca. Carlos Enrique Ferreiros, Alan García y... ¿Escuchaste el nombre? ¿De quién estaba por ahí también parado? Carlos Roca. Alan García. Una comisión específica a acompañar al presidente al recinto del Palacio Legislativo. Ahí está. ¿Quién es él? El tío Alan. El tío Alan. Claro, Alan García. Mientras
Mientras tanto, la Guardia de Palacio toma sus previsiones a fin de que la comisión cumpla a cabalidad su función. Y Podemos indicar que el jefe de línea para rendir los honores protocolarios de estilo es el capitán ejército peruano Antonio Quiñones Gávez. en igualdad de circunstancias, libre y soberana. En la Asamblea Constituyente, el señor Víctor Raúl Haya de la Torre pronunció las siguientes palabras. Ciudadanos representantes, agradezco vivamente esta elección y prometo cumplir los deberes que ella me impone en igualdad de circunstancias y consideraciones para todos los miembros de esta Asamblea. Como presidente, no haré diferencia entre miembros de la Asamblea, sean ellos quienes comparten nuestro criterio o sean ellos miembros de la oposición. La sesión. Se abre la sesión. Declaro instaladas las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1978. Con el quórum de ley se pasa a la orden del día. En un día como hoy, hace 157 años, el Perú declaró su independencia fundándose en la voluntad general de los pueblos. El 28 de julio de 1978, fundándose en esa misma voluntad general de los pueblos, claramente expresada en las elecciones de junio, sin más limitaciones que aquellas que ella misma quiera darse, se proclama libre y autónoma. La hora de las asambleas sumisas y de los parlamentos vasallos ha pasado. El pueblo ha rescatado el manejo de sus propios destinos y no puede renunciar a ellos ni enajenarlos. Los votos del pueblo en un proceso libre nos dan título irrenunciable para hablar en su nombre y en su defensa. La Constitución, si tenemos la sabiduría de concebirle, realistamente, apropiadamente, debe tener vigencia para varias generaciones. Ha de ser lo bastante previsora y flexible para renovarse y renovar, conformándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. Y si la defectuosa Constitución de 1933, por su obsoleto estilo y espíritu, es la última Constitución del siglo XX, la que se dicte ahora deberá ser la primera Constitución del siglo XXI. Ya ves, Haya pensaba eso, ¿no? Mira, la Constitución del 79, mira. Deberá ser la primera Constitución del siglo XXI. Porque luego viene la Constitución del 93 de Fujimori, ¿no? Y cancela esta Constitución del 79, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante para que tú te formes una idea de desarrollo de las ideas políticas en el Perú. Y te guste o no, hay en la Torre, un político que ha dado, pues, bastante importancia en nuestra historia, ¿no? En el siglo XX, claro, muy importante. Ponemos, maestro, teorías políticas. Hemos hablado mucho de Haya, alucinante la idea de Haya, sí. Dijo ser presidente y no lo logró nunca. Pero no deja de ser importante su papel, ¿no? Pero no queda la de Mariátegui, vamos a hablar de Mariátegui, obviamente, ¿no? Teorías políticas. Ambas teorías, la de Mariátegui y la de Haya, buscaban enfrentar, criticar y oponerse al imperialismo. ¿De acuerdo? Estas teorías buscan, voy a poner en presente, se desarrollan durante el siglo XX. ¿Ya? La aparición en el Perú y Latinoamérica
del imperialismo norteamericano, o sea, estadounidense. Entonces, profesor, dejando de lado a nuestro amigo Aya de la Torre, ¿no es cierto? Nos ponemos por acá, pues, profesor. El imperialismo, ¿no? El capitalismo imperialista. Capitalismo que ve a las nacientes repúblicas como una fuente de materias primas. Una fuente de materias primas y que busca monopolizar la economía. Entonces acá está, profesor, el aprismo de Aya de la Torre. Aprismo. Fundado por Víctor Raúl Aya de la Torre. Bueno, una obra fundamental de Aya de la Torre es el antiimperialismo y el APR. ¿Listo? El pensamiento de Aya, obviamente, su fotito, como debe ser, pues, ¿no? Una foto importante de Aya de la Torre. Vamos a ver uno más porque me gusta poner esa foto de Aya en la Constituyente. Me parece bien chévere. Aya de la Torre. Ahí está, Aya de la Torre. Muy bien. El pensamiento de Aya de la Torre, profesor, va siempre de la mano con el asunto del APR. Entonces podemos decir que Aya fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México en 1924. Y el Partido Aprista Peruano, obviamente en Lima, en 1930. ¿De acuerdo? En 1930. Maestrazo. ¿De acuerdo? Empezamos, profesor, ponemos por acá, la filosofía. La filosofía de Aya se llama espacio, tiempo, historia, que tiene un carácter relativista, es un relativismo. Considera de que cada sociedad posee su propio pensamiento, problemas y soluciones dentro de su contexto espacial y temporal. No hay, por tanto, una doctrina o historia universal. No existe eso. ¿De acuerdo? A partir de ahí, lo hemos estado hablando, gente. A partir de ahí, pues, planteamos su teoría económica. Económica. Que afirma que el imperialismo, a ver si se acuerdan, me voy arreglando en la pizarra. Para Aya de la Torre, el imperialismo acá en América Latina es la tercera etapa o la primera etapa del capitalismo. A ver, ¿quién se acuerda? Primera etapa. La primera etapa, ¿no? Muy bien. El imperialismo es la primera etapa del capitalismo en Indoamérica. Claro. Eso permite, este hecho, genera que el Perú sea una sociedad feudal, sin clase obrera revolucionaria. Y por eso que el marxismo, dice Aya, no puede aplicarse a esta realidad.
Porque si aquí no hay es como que ella estuviera vivo y dijera, pues, acá hay una industria incipiente, ¿no? Acá hay una clase comerciante, ambulante, emprendedora, acá hay una clase obrera. Entonces, el marxismo que nos habla de una clase obrera revolucionaria no se puede aplicar acá. Acá hay otra realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? La unión latinoamericana, dice él, de todas las clases sociales. Aparece la teoría política de Aya de la Torre, que considera que la revolución indoamericana debe ser de, entre comillas, de razas. O sea, la unión, claro, de trabajadores manuales e intelectuales, sin distinción de ningún tipo. Claro. Ello frente al imperialismo. El objetivo de la revolución es negociar con el capital imperialista. Para que el capital imperialista, dice Aya, llegue a Indoamérica y lo industrialice. Y a cambio de eso, los imperialistas se llevan nuestras materias primas, con una suerte de negocio. ¿Y quién debe dirigir esa revolución? Dice Aya. La clase media. Quien debe dirigirla es la clase media. Y acá ponemos nuestra fotito de Aya, ingresando como presidente de la Asamblea Constituyente. Con esta fotito. Copiamos. Y pegamos. Ajá. Frente a la torre, profesor, está la filosofía marxista. Pones el marxismo-leninismo. De José Carlos Mariátegui. La obra más importante y más conocida de Mariátegui son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. El marxismo de Mariátegui. Muy bien. Bien. Entonces vamos a hablar de Mariátegui. Primero lo primero, profesor. A ver. ¿Te acuerdas de nuestro mapita? Ya. ¿Te acuerdas que busco Bonex? ¿Dónde está Bonex? Vamos a ver, vamos a Bonex. Ah, acá está Bonex. ¿Está Bonex? Ah, acá está Bonex. A ver, por acá, por acá. Ah, cadena Bonex. Ahí está. ¿No es cierto? Ya, mira. Llegas a Bonex, caminas hasta la avenida, hasta la Plaza Bolognesi. Te das la vuelta por acá, llegas a esta calle el 19 de diciembre. Ya se llama también Paseo Colón. Caminas una esquinita, 2 esquinitas y doblas a la derecha. Y caminas, caminas, caminas y llegas a la casa de Mariátegui. Aunque si quieres puedes cortar camino. Acá está Bonex. Caminas por acá, te metes por unas callecitas y llegas a la casa de Mariátegui más rápido. La casa de Mariátegui, maestro. Vamos a verlo. Ahí está. Mira. La casa Mariátegui. Esta es su casa de Mariátegui, chicos. Es el Jirón Washington. Este es ahora un museo. ¿Ah? Y acá encontramos pues la vivienda de Mariátegui y claro está todo lo que él podía hacer. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar. Casa Mariátegui. Casa Mariátegui. Ahí está. Miren. Acá está su sillita, su máquina de escribir donde él trabajaba. Y estaba por acá, vamos a poner el Rincón Rojo. El Rincón Rojo era pues un lugar muy apreciado por Mariátegui, donde se dedicaba a hacer debates políticos.
¿Ya? Es el museo, mira qué bonito están todas sus obras, algunas pinturas, imágenes. ¿Ya? Interesante. Vamos a buscar el Rincón Rojo. Ah, ahí está el Rincón Rojo. Entonces, Mariátegui, pues, acá hacía sus debates políticos, ¿no? Esa es su casa. Aunque Mariátegui, chicos, no nació en Lima. Vivió en Lima, claro, y murió acá, en Lima. Pero él no nació en Lima, él nació en Moquegua, ¿ya? En 1894. Su papá era un señor con cierto dinero y su mamá era pobre, pero fue abandonado por su padre y su mamá se quedó, pues, al desamparo con Mariátegui y sus hermanos. Estudió primaria Mariátegui, pero más o menos a los 10 años de edad sufrió un accidente en la pierna, lo que hizo que Mariátegui dejara la educación primaria y se vaya a Lima a ser tratado de su dolencia de la pierna. Y quedé internado en Lima y pues como no había acabado el colegio, se dedicó a ser trabajador, a trabajar. Nunca pisó la universidad, nunca acabó la secundaria, ni siquiera acabó la primaria. Eso dice mucho de él, que es un gran autodidacta, ¿no? Porque era un chico desde muy niño que le gustaba estudiar bastante, muy ávido a la lectura. Es así que Mariátegui comenzó a conseguir un trabajo en el diario La Prensa a los 14 años de edad, chicos. Mira esta imagen muy jovencito de Mariátegui del año 19. Pero Mariátegui de los 14 años trabajaba en el diario La Prensa, chicos, el periódico de la época. Trabajaba no de periodista, sino trabajaba de alcanzatipos. Sabrás que en ese tiempo, ¿nunca has visto alguna vez una imprenta antigua? Una imprenta, esas máquinas grandotas, ¿no? Donde se escribían con plancha, donde cada plancha había una letra. Bueno, la cosa que Mariátegui ayudaba a los que imprimían los periódicos a hacer el periódico, justamente le pasaba el aceite, la pintura, estaba ahí, ¿no? De mano de obra, Mariátegui. Pero tuvo la oportunidad de leer. Justamente gracias a que trabajaba en el periódico, leía los periódicos. Le interesaba muchísimo, muchísimo el periodismo. Y se hizo periodista. Es un carnet de periodista cuando luego se fue a trabajar al Tiempo. Mira, qué interesante ese carnet de periodista, mira, maestro. Pero en esa época de joven, era un muchacho, ya tenía 18, 19 años, en el Tiempo, sobre todo Mariátegui trabajaba en cuestiones así que él se avergonzaba mucho, luego se avergonzó. Cuestiones triviales como, por ejemplo, el deporte, el arte, al punto que Mariátegui comenzó a tener un apodo, o sea, él se puso un apodo, Juan Crónico. Mira, se puso ese apodo él, Juan el Cronista. Mira este documento, año 14 de Mariátegui. Interesante, Mariátegui. Entonces, mire, Juan Chronicle, Juan el cronista. Y Mariátegui, entonces estaba dedicado más que nada al periodismo, hoy diríamos de espectáculos. Periodismo un poco trivial, a lo que Mariátegui llamaba mi edad de piedra. Porque me avergüenza hablar de esa época. Pero luego fue asimilando y vea la lucha de clases en el Perú. En el siglo XX. Y se fue identificando muchísimo con la clase obrera. Y es ahí donde Mariátegui entra en contacto con Aya de la Torre. Y Mariátegui con Aya participan en las universidades populares González Prada, que creo que la vez pasada te conté algo de eso. Las universidades populares González Prada, chicos, fundado por Aya de la Torre, en la cual Mariátegui participó, que era una suerte de escuela para obreros, para que tengan conciencia social, conciencia política. Pero por entonces, él ya causaba, en el diario El Tiempo, causaba muchos problemas para Leguía.
Y a Mariátegui lo expulsan del Perú, el gobierno de Leguía lo expulsan del Perú, pues asumiendo que era un hombre peligroso, pero no le dijeron eso, ya que Mariátegui era una persona un poco débil de físico, era convaleciente, y le dicen que ha sido becado a Europa. Y lo llevan. Pero ya para entonces Mariátegui se había resuelto hacia el socialismo. No, nunca llegaron a conocerse, Pablo. Nunca. Nunca. De repente Mariátegui lo habrá visto a González Prada a través de una fotografía, etcétera. Pero nunca se vieron cara a cara, face to face, a menos no hay registro de eso. La cuestión es que Mariátegui es expulsado del Perú en el gobierno de Leguía por obra y mandato del presidente de entonces, Leguía. Y Mariátegui llega a Italia. En Italia. Y en Italia es donde Mariátegui, mira, bastante joven acá, conoce una chica, se enamora, se casa y tiene un hijo en Italia. Y es ahí donde se prepara más de marxismo. Aunque Mariátegui también viaja a Alemania, viaja a Francia. Pero digamos, el lugar donde más desarrolló su actividad política y académica fue, no cabe duda, en Italia. Por entonces ya se había dado la revolución rusa, pero Mariátegui, que quería llegar a Rusia para ver la revolución con sus propios ojos, nunca llega a verlo por cuestiones, digamos, personales. Y luego Mariátegui regresa al Perú, regresa con su esposa, resuelto a fundar el socialismo peruano, a ejecutar las teorías de Marx en el Perú. Y ahí nomás donde le cortan la pierna producto del accidente que tuvo de niño, digamos, se le infecta y Mariátegui queda cojito, le amputan una pierna. Acá es una foto, ¿no? Ya Mariátegui, por supuesto, muy buena, Pablo, excelente, claro. Mariátegui hace un estudio del fascismo. Te invito a que leas Biología del fascismo de Mariátegui. Ya está en un texto llamado La escena contemporánea. Entonces, Mariátegui, ya un poquito mal de la pierna, pero tiene una intensa actividad política. Aparte que forma una familia muy numerosa. Acá hay muchas fotos de Mariátegui. Está Mariátegui. Y es en el año 26 donde Aya rompe con Mariátegui. Mejor dicho, Mariátegui rompe con Aya. Porque Mariátegui se da cuenta de que el señor Aya de la Torre tenía una pretensión política de ser el presidente del Perú. Y en el año 28, Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano, que luego el Partido Socialista Peruano, pues cambia de nombre a Partido Comunista del Perú, no peruano, Partido Comunista del Perú. Mariátegui funda el Partido Comunista. En ese tiempo ya estaba en el poder en la Unión Soviética el señor José Stalin. Y Stalin había fundado la Tercera Internacional de Trabajadores, digamos la Tercera Asociación Mundial de Trabajadores, de tendencia marcadamente revolucionaria comunista, con el fin de enfrentarse no solamente al capitalismo, sino también de aquellas personas que hablan del socialismo, pero hablan de reformas, de ir a elecciones, etc. Y Mariátegui afila su partido, el Partido Socialista, a la Tercera Internacional. Y la Tercera Internacional le dice a Mariátegui, le envió una carta diciendo que el Partido Socialista debe cambiar de nombre a Partido Comunista del Perú. Pero Mariátegui no logra hacer eso porque fallece. Fallece el 16 de abril de 1930. Antes, obviamente, funda un periódico
el periódico Labor. Él había fundado, profesor, la revista Amauta, de ahí el nombre que él tiene. Y había fundado también, Mariátegui en vida fundó la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú. O sea, Mariátegui hace toda una actividad política bien grande con el propósito de que los obreros tomen conciencia de su situación política. Te cuento, estimado maestrazo, ¿qué cosa es la Tercera Internacional? Muy buena pregunta, Yuki. Muy buena pregunta. Mira, una de las características del marxismo, Mariátegui era marxista, fundado por Carlos Marx, Federico Engels, obviamente, es lo que se llama el internacionalismo proletario. ¿De acuerdo? Eso nunca te olvides. ¿Qué significa esta frase bien larga? Significa de que para el marxismo los obreros no tienen patria. De que la diferencia principal entre los explotadores no es la nacionalidad, sino la clase. Por ejemplo, tú no puedes ser marxista y decir que los chilenos son malos. O sea, eso es contradictorio, porque el chileno, el trabajador chileno, es tan explotado como el peruano. ¿Entiendes? Entonces, lo que une a los hombres, sostiene Marx, es la clase, no la nación. Por eso que la frase de Marx es proletario de todos los países unidos. ¿De acuerdo? Vamos a la frase de Marx. Proletarios de todos los países unidos. Una frase de Marx y Engels. Es como un lema. ¿De acuerdo? Bien. En vía de Marx y de Engels, ellos fundan lo que se llama la Primera Internacional de Trabajadores. O sea, justamente el marxismo quiere hacer que sus ideas se apliquen en la realidad. Y Marx y Engels fundan la primera Asociación Internacional de Trabajadores, chicos, la primera internacional. Pero ¿sabe con quién lo fundan? Lo fundan con los anarquistas. Y la clase pasada te hablé de los anarquistas y González era anarquista, ¿no? Y debido a que los anarquistas se juntaron con los marxistas en esa asociación, es porque la primera internacional fracasa. Fracasa y muere. Dime. ¿La primera internacional se funda en Alemania? No lo recuerdo, creo que Inglaterra. ¿O en Rusia? No, en Rusia nada que ver. O habrá sido en Inglaterra. Lo vas a probar en Inglaterra. Y lo funda Marx y Engels. En Rusia no. Ahora, luego, cuando Marx muere y aparece Engels, lo queda solamente Engels, en el año 95, en 1895, Engels funda la Segunda Internacional. Recuerda que Engels es el amigo de Marx. Funda la Segunda Internacional. Y hasta ahí todo bien. Esa Segunda Internacional perdura en el tiempo. Y llega, profesor, aquí la Primera Guerra Mundial. Y eso fue bastante decisivo. ¿Sabes por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial ocurre algo muy importante en la Segunda Internacional. Muchos partidos de la Segunda Internacional, muchos grupos, miembros de la Segunda Internacional, comenzaron a decir en plena Primera Guerra Mundial, ¿sabes qué? Si tú eres inglés, apoya Inglaterra. Si tú eres español, apoya España. Si tú eres alemán, apoya Alemania. Si tú eres norteamericano, apoya Norteamérica. Por entonces, en la Segunda Internacional, ya estaba el señor Lenin. Ya estaba ahí. En la Segunda Internacional. Bueno, segunda, vamos a ver si hay algo. Y Lenin dice que eso se llama traición. Mira esa frase. Mira lo que dice ahí. Los de la Segunda Internacional son oportunistas y son fracasados. Son unos traidores. ¿Y por qué traidores? Porque fueron en contra del internacionalismo proletario. Porque ¿cómo es posible que digas que todos los obreros deben unirse,
para que luego digas, si tú eres alemán, apoya a Alemania, si tú eres francés, apoya a Francia. Después de la guerra nos unimos de nuevo. ¿Qué es eso? Cuando lo que vamos a hacer nosotros es que todos los obreros oponerse a la guerra. Porque la guerra, la Primera Guerra Mundial, es una guerra imperialista por el reparto del mundo. ¿Me hago entender o no? Es como ahora, diría, si estuviera vivo Lenin en la actualidad, diría, ¿no? Existen partidos por aquí que se llaman socialistas que apoyan a Rusia, a Putin. Entonces, ellos son, diría Lenin, ellos son oportunistas y son fracasados, porque en vez de apoyar a Putin, deben de despreciar la guerra, porque esa guerra de Ucrania, ¿no?, que está viendo, es una guerra imperialista. Entonces, la Segunda Internacional es fracasada por eso, por traidores, por apoyar a los países imperialistas. Entonces, Lenin, como ya te conté, hizo su revolución de octubre, ¿no es cierto o no? Ganó el poder, y Lenin ya en el poder funda ahora sí la Tercera Internacional, que por entonces existía la Segunda Internacional todavía, pero ya era fracasada. Lenin funda la Tercera Internacional justamente para distinguirse de los de la Segunda. Una internacional claramente proletaria, que no hace distinción de nacionalidades, que cree en la lucha de clases y cree que va a alcanzar el poder por medio de la violencia. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando ya de la década de los 20 del siglo pasado, hace 100 años, estaba Mariátegui de Torrevivos, y habían dos movimientos internacionales, la Segunda Internacional fracasada, traidora, y la tercera. Yo estaba Haya y Mariátegui, y Haya mete al APRA a la Segunda Internacional. Haya era torre. Y Mariátegui dice, no, ni loco. Mariátegui afilia a su partido a la Tercera Internacional, que por entonces, repito, estaba dirigido ya por Stalin. Y Stalin, o mejor dicho, la Tercera Internacional, ordena que todos los partidos afiliados a su grupo, a la Tercera Internacional, deben tener el nombre de Partido Comunista. O sea, por ejemplo, tú eres un argentino y fundas Partido de los Trabajadores Argentinos y te quieres afiliar a la Tercera Internacional. Ya, entonces, no, para afiliar debes cambiar de nombre. Debes llamarte Partido Comunista de Argentina. Sí. Y Mariátegui recibe esa orden, pero no la cambia porque se murió Mariátegui. Ya después sus seguidores cambiaron el nombre a Partido Comunista del Perú. Esa es la historia. ¿De acuerdo hasta ahí? Y en sus estudios, Mariátegui sostiene que el Perú es semi-feudal y semi-colonial. Eso propone Mariátegui que es el Perú. ¿Qué es el Perú? Es esto. Semifeudal y semicolonial. Mariátegui dice, el Perú es un país dependiente económicamente. Dependiente económicamente. ¿Está bien? El Perú tiene una base económica feudal. Mira. Es el Perú. Ah. Ese era el Perú. Así de simple. Entonces, los terratenientes, que eran los señores feudales, explotaban a los campesinos. Es como que Mariátegui estuviera vivo y viera, por ejemplo, esto, ¿no? Ya no hay terratenientes, pero hay esto. Las famosas empresas agroindustriales, que manejan hectáreas y hectáreas de terrenos en el Perú, explotando a los obreros hoy. El Perú tiene una base feudal. Esto no lo tiene un campesino. Esto lo tiene una empresa agroindustrial. Entonces, el Perú sí mantiene esa base feudal. Y sobre esa base feudal, ¿quién está? Por ejemplo, tú buscas esto, ¿no? Mall del Sur. Sobre esa base feudal, ¿qué tenemos? Esto. Tenemos esto. O sea, ¿qué se vende ahí? Productos importados y productos que salen de una base feudal. Por eso que el Perú es semifeudal, no feudal, sino semifeudal.
La base económica es feudal. Sobre esa base económica está un pequeño capitalismo comerciante, como el que está ahí, los malls. Entonces, Mariátegui dice, por tanto, es cierto, acá no hay obreros, pero no significa de que voy a pensar igual que allá de la Torre. Porque allá dice que el marxismo no puede aplicarse. Yo digo que sí. Porque para empezar, si hay obreros. Entonces, a esos obreros hay que dar una conciencia crítica. Y por eso es que Mariátegui funda su partido, su periódico, su revista. Mariátegui funda una clase obrera consciente, pero es consciente también de que hay pocos obreros. Entonces, Mariátegui habla de que los obreros deben de aliarse con los campesinos, ¿no? Alianza obrero-campesino. Porque la mayoría de la población proviene del campesinado. Eso propone Mariátegui. Entonces, muchachos, vamos a poner su fotito de Mariátegui. Acá está la Mauta, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? Acá está. Pin, ¿ves? Entonces, Mariátegui fundó el Partido Socialista del Perú, comunista. Del Perú. En 1900, en Lima, en 1928. Afiliado a la Tercera Internacional Comunista. Es que Hayes el partido, pues Pablo, buena pregunta. Eran enemigos, pero luego Hayes el partido. Entonces, no, de repente traicionará a algunos, ¿no? Pero lo veían normal, porque al final el APRA es un partido electorero y se tiene que acomodar con aquel grupo que tiene votos, nada más. Entonces lo veían así. No es que traicionó a su partido. Lo que haya es el partido. Ponemos, profesor, la filosofía de Mariátegui. Es el materialismo dialéctico. Entonces, Mariátegui analiza la realidad peruana bajo la luz del marxismo, teniendo en cuenta, primeramente, dando primacía, dando prioridad a la base económica. No, eso es Mariátegui. A partir de ahí, elabora su economía, la economía política de Mariátegui. Considera que el Perú es una sociedad semifeudal y semicolonial. Claro. ¿Por qué semifeudal? Vamos a ver. Porque tiene una base feudal sobre el cual está un capitalismo incipiente, o sea, pobre, ¿no? Y semicolonial porque es dependiente económicamente del imperialismo. Ello se debe al imperialismo. Por tanto, dice, por tanto, hay relaciones feudales de explotación. Explotación. Por ejemplo, encontramos que los terratenientes son los señores feudales y los campesinos son los siervos. Los siervos. Entonces, todavía, dice Mariátegui, tenemos relaciones feudales de explotación. ¿Por qué se llama materialismo dialéctico? Porque el materialismo dialéctico es la filosofía marxista
Carlos. ¿Ya? No, no se disolvió el partido de Mariátegui, todavía existe, maestro. ¿Está bien, querido Carlos? Es materialismo dialéctico porque es la filosofía marxista. El marxismo se llama materialismo dialéctico. ¿Está bien? ¿Está bien, Carlos? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas o no? Hola. ¿Por qué es dialéctico? No es dialecto, maestro. ¿Qué es dialecto? Dialecto es dialéctico. ¿No has estado en la clase de marxismo, maestro? La filosofía marxista se llama materialismo dialéctico. Luego está el socialismo de Mariátegui. Claro, una revolución proletaria en alianza con el campesinado. Su objetivo es acabar con el capitalismo e instaurar un sistema, el socialismo en el Perú. Ajá. Ahí está. ¿Por qué dialéctico? ¿No sabes qué es dialéctico? No has estado en clase, maestro. Dialéctico significa que todo está en permanente cambio. ¿Ya? Entonces, el marxismo tiene una filosofía. La filosofía marxista se llama materialismo dialéctico. Y Mariátegui es marxista, por tanto su filosofía es materialismo dialéctico. Considera que todo es materia, ese es materialismo, y a la vez afirma que todo está en permanente cambio. Al decir que todo está en permanente cambio, se llama dialéctica. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Pero tienes que decirlo, pues, maestro. Ahora llegamos al contexto, porque Mariátegui, el partido de Mariátegui no le gusta ir a elecciones, porque son los marxistas, Pablo, son antielectoreros. ¿Ya? Mariátegui no habla de ir a elecciones. El contexto de el llamado problema de la autenticidad es los años 60, un periodo bastante complejo. Se desarrolla este problema, ya cambiando un poco de tema, durante los años 60 en el siglo XX. ¿De acuerdo? Época, por ejemplo, tú pones de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La crisis de los misiles, por ejemplo, ¿no? Clase de mejores. La época de la crisis de los misiles. En el Perú estaba ocurriendo, profesor, el triunfo de Belaúnde, que al final es el preludio de la dictadura de Velasco Alvarado. Entonces, a partir de acá, los filósofos latinoamericanos comienzan a reflexionar si es posible, si puede darse una filosofía auténtica, una filosofía propiamente latinoamericana. Si los filósofos lo que han hecho es elaborar un pensamiento realmente latinoamericano, o solamente se han dedicado a copiar, nada más a imitar lo dicho por Europa. Ya que aparece un señor llamado profesor Augusto Salazar Bondi, un peruano. Una obra importante de Salazar es: existe una filosofía en nuestra América, y ponemos la fotito de Salazar, como debe ser. Acá está el peruano, Augusto Salazar Bondi. Y Salazar Bondi, profe, propone una de las cosas más famosas que se tiene en la filosofía. Entonces, Salazar dice lo siguiente. Ahí está Salazar Bondi. ¿No? Ahí está, lo podemos ver.
Entonces Salazar responde de manera contundente y él dice, no, somos totalmente copiones, somos totalmente imitativos, porque somos dominados económicamente. Entonces Salazar dice, la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica. O sea, no hay originalidad, somos pura copia. Es como que preguntaras, durante todo el anual, salvo hoy día, hemos llevado puros pensadores europeos, ¿no es cierto? ¿No? Salvo hoy día y la semana pasada, pero el resto de Europa, ¿no? Platón, San Agustín, Descartes, Santo Tomás. ¿Y qué filósofo europeo hay? ¿No es cierto? ¿No? Latinoamericano, colombiano. ¿Y a qué se debe? Ello se debe a que Latinoamérica sufre dependencia y dominación por parte de los países imperialistas. Para ello, dice Salazar, se debe generar una filosofía de liberación que permita generar conciencia crítica de la situación del hombre latinoamericano. Entonces, Salazar Bondi es un filósofo tajante, y él dice, nosotros, durante todo este tiempo, hemos tenido un pensamiento imitativo, inauténtico, copia, no hay originalidad. Y eso se debe a que estamos dominados económicamente, dice Salazar Bondi. Salazar Bondi elabora un proyecto educativo que tiene el visto bueno del régimen de Velasco, pero Salazar Bondi fallece de un derrame cerebral de pronto en 1974. De un derrame, maestro, de pronto va a morir Salazar. Cuando él quería generar una educación nacionalista, liberadora. Ahora, pero Salazar Bondi tenía a su archienemigo, amigo y rival realmente, llamado un mexicano, Leopoldo Sea. Leopoldo Sea. Un mexicano. Él tiene una obra, Leopoldo Sea, que se llama La filosofía latinoamericana, americana, como filosofía sin más. Sin más. Entonces, Leopoldo Sea es un pensador mexicano que va a criticar a Salazar Bondi. Y en particular a su tesis de que somos imitativos e inauténticos. Entonces, Leopoldo Sea sostiene que sí hay originalidad. Es más, la filosofía de Salazar Bondi, sostiene Leopoldo Sea, tiene originalidad. Al decir que somos imitativos, inauténticos, ya es una prueba del pensamiento auténtico latinoamericano que está presentando el filósofo peruano Salazar Bondi. Entonces Leopoldo Sea escribe un libro llamado La filosofía americana como filosofía. O sea, lo que está diciendo con eso es que hay filosofía en Latinoamérica. Sin más, es filosofía. Pero con ciertas condiciones que él llama regionalismo. Entonces Leopoldo Sea dice, hay filosofía auténtica en Latinoamérica. Claro que lo hay. Pero en tanto se reflexione sobre nuestra realidad. O sea, la cuestión no es hablar en abstracto sobre qué es la libertad. No. Sino hay que hablar, ¿el hombre latinoamericano es libre o no? No hay que hablar sobre democracia, sino ¿hay democracia en Latinoamérica? O sea, si nosotros reflexionamos sobre nuestra realidad, como lo hace Salazar Bondi, por cierto, dice Leopoldo Sea, sí podemos tener el pensamiento auténtico. Entonces, repito, ¿no? Para Salazar Bondi, somos completamente imitativos e inauténticos. Y eso se debe a la situación de dominación económica que padece Latinoamérica. Y a partir de ello hay que crear una filosofía de liberación. Leopoldo Sea dice que sí hay filosofía auténtica, en tanto reflexionemos sobre nuestra realidad. Eso se llama regionalismo, Leopoldo Sea. Y luego hay un tercer señor llamado Francisco Miró Quesada, que es un filósofo peruano, que es amigo de los dos, y que recientemente murió hace 2019 murió Miró Quesada. Una obra de Miró Quesada es Humanismo y Revolución. Y ya nos dice algo con esto Miró Quesada. Entonces vamos a ver acá su fotito.
de Francisco Miro Quesada. Ahí está. Ahí está la fotito, Miro Quesada. Fotito oficial. Copiamos. Él estudió, hizo su vida académica en San Marcos, por cierto, al igual que Salazar Bondi. Los son sanmarquinos. Entonces, Francisco Miro Quesada, por un lado, reconoce lo que propuso Salazar, ¿no? Que tenemos una sociedad dominada económicamente. Pero Miro Quesada se opone al decir que somos copiones. Él propone una filosofía llamada humanismo. Esto preguntaba una vez en la universidad, chicos. El humanismo. ¿Qué cosa es el humanismo? Considerar al hombre como valioso en sí mismo. De ahí que Miro Quesada dice, ¿no? El supremo valor es el principio de autotelia. Ese nombre medio raro. Auto, uno mismo. Teleo, fin, propósito, meta. ¿Qué significa autotelia, profesor? Que el hombre es un fin en sí mismo. O sea, esto no es otra cosa que el valor de la dignidad humana. Por eso, la autotelia, dice, es opuesta al imperialismo y al marxismo, a los dos. O sea, yo quiero plantear una suerte de tercera vía. Yo no estoy ni con el imperialismo, que explota al hombre, ni con el marxismo, que nos habla de la violencia revolucionaria que termina matando a la gente. No, ni con uno ni con otro. Hay que respetar al hombre como su condición humana. Esa es la autotelia. Y no solo eso, ¿no? Por un lado, reconoce que Latinoamérica vive, pues, en un estado de explotación, con lo que propone Salazar, pero por otro lado, considera que sí hay filosofía auténtica. De ahí que Miro Quesada dice, la autenticidad del filosofar latinoamericano es un proyecto realizado, o sea, se ha logrado gracias a generaciones de filósofos latinoamericanos. O sea, para Miro Quesada, sí hay filosofía auténtica, sí lo hay, pero esto es resultado de un proceso poco a poco que se fue dando durante el siglo XX. Durante el siglo XX. Y Miro Quesada apuesta por la autotelia, sostener que el hombre es valioso por su condición de hombre. Y en ese contexto, chicos, aparece esto de acá que se llama, voy a poner acá, se llama la teología de liberación. La teología de liberación, bro, que es un movimiento religioso importante para la filosofía latinoamericana, movimiento religioso que busca compatibilizar la doctrina cristiana, católica en realidad, vamos a poner católica, católica con la realidad de Latinoamérica. Y fue fundado por un señor llamado Gustavo, un peruano, Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano que ahora vive pues en Europa. Gustavo Gutiérrez. Un sacerdote peruano de la teología de liberación. Entonces, amigo del Papa Francisco, claro está. Gustavo Gutiérrez, chicos, ahí está Gustavo Gutiérrez. Parte de una problemática. Parte de una importante problemática. Parte de un problema. ¿Cómo concordar el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano de salvación, con el sufrimiento de los pobres en Latinoamérica? Siendo
Latinoamérica una de las regiones más pobres del mundo, ¿cómo poder concordar el hecho de que Dios me ama? Dios, le dices a una persona que no tiene agua, que no tiene luz, que tiene sus hijos enfermos, pese a todo, Dios te ama. Eso suena como una cosa un poco irónica, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios amoroso permita que el hombre sufra? Entonces Gustavo Gutiérrez dice, la pobreza es como el pecado, no fue creado por Dios, es alejamiento de Dios. Por tanto, ayudar a superar la pobreza es ayudar, aportar a que el hombre se acerque a Dios. Esa es la tesis central de Gustavo Gutiérrez. Claro, entonces tú no puedes decir que el sufrimiento y el mal fue creado por Dios. La pobreza es como el pecado. La pobreza es como la enfermedad. No son creados por Dios, sino que son alejamiento de Dios. Por tanto, la actividad, dice Gustavo Gutiérrez, la actividad teológica tiene dos momentos. La actividad religiosa. El primer momento teórico, que es acerca, digamos, clásico, la reflexión, la oración, la lectura de la Biblia, asistir a misa, pero el sentido que es el otro momento es el práctico, ayudar a las personas en su mejora económica. Por eso fueron acusados los teólogos de liberación, chicos, fueron acusados de marxistas, porque Gustavo Gutiérrez decía, tú eres un sacerdote, quieres ayudar a transmitir la palabra de Cristo, no puedes quedarte únicamente en la iglesia. Tienes que salir a la calle, hablar con la gente y preguntarles qué necesitan. Si necesitan, por ejemplo, una escuela, tienes que organizar al pueblo para que tengan su escuela. Si falta luz y agua, tienes que organizar al pueblo para que hablen con el Estado, con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento y que lleguen a ese lugar y le pongan tuberías de agua y desagüe. Para que de esa manera la población vea, mira, este sacerdote cómo está ayudándome, no solamente hablándome de Dios, sino mejorando mi condición de vida concreta. Por eso que muchos de esos teólogos se hicieron sociólogos, antropólogos, economistas y comenzaron a adquirir mucho el marxismo. Por eso que fueron acusados de marxistas, de curas rojos. Pero ellos, Gustavo Gutiérrez a la cabeza, dijeron que no, yo no soy marxista. Al fin y al cabo yo soy cristiano. Yo creo en la palabra de Cristo, en la salvación de Jesucristo. Entonces la teología de liberación, chicos, es un movimiento bien interesante que busca hacer que la doctrina cristiana de salvación compatibilice con la realidad latinoamericana. Claro. Don Gustavo Gutiérrez dice, ¿no? ¿Cómo concordar el mensaje cristiano de salvación con el sufrimiento de los pobres? Entonces Gutiérrez parte de una tesis. Ya, lo que pasa es que la pobreza no es una creación de Dios. La pobreza es creación es cuando el hombre se aleja de Dios. Entonces, lo que hay que hacer nosotros como cristianos no es ayudar, o mejor dicho, que no solamente en el discurso, sino ayudar a la persona a que mejore su condición económica, para que de esa manera la persona desposeída vea, ¿no? cómo el religioso no solo se quede en la palabra, sino que se lleva a la acción la palabra y mejore su condición económica. Interesante la filosofía de liberación, como te das cuenta, ¿no? Muy interesante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿Listo? Bien, vamos con las claves entonces. Espérate un ratito. Ya estamos en la semana 22, ¿no? Bien. Bien, voy a compartir entonces. ¿Todo claro? ¿Todo claro?
Bien. Ah, no tenemos para Salazar, no, pues. No hay un espíritu crítico. Claro. No hay un espíritu crítico. A ver. La 1 es casa. Una actitud contraria de producción imperialista, claro. 1, casa. Vive sumergido en la alienación. Adopta ideas, valores que no son propios. ¿No? Tiene una mentalidad alienada, que no es propio. 2, dedo. El marxismo no puede ser aplicado en Latinoamérica. ¿Quién dijo eso? ¿Mariátegui o Aya de la Torre? ¿Cuál es la clave de la pregunta 3? A ver. Aya, dedo. Muy bien, dedo. Aya de la Torre. ¿Cuál es la clave de la 4? A ver. ¿Cuál es la clave de la 4? Dedo. 4 dedos. 4 dedos. 4 dedos. La 5 es casa. Voy a poner por la clave. La clave de la pregunta 6 es casa. Oye, acá lo han numerado mal los chicos. 6 es casa. A ver, la 7. La 7. Casa. Mismo, casa. Claro, casa. A ver, 8. A ver, ¿se ha mantenido como manera? No, si no se ha realizado. La D. Dedo. Dedo, claro, dedo, dedo. A ver, la condición indígena se fundamenta en la base económica, en donde se encuentra lo anterior por que supera la condición principalmente de superar las condiciones económicas, claro, avión, 9 avión, 9 avión. A ver, la 10, a ver. La existencia de grandes empresas agroindustriales muestra que el Perú es un país que democrático, socialista o semifeudal. A ver, ¿cuál es la clave? A ver. Casa. Casa, claro, casa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La clave de la pregunta es interesante, la 11, es dedo, sobre la cuestión económica, dedo. La clave de la 12, a ver, 12. La historia para Aya, a ver. La historia para Aya la Torre es distinta. Cada sociedad crea su propia historia. No puede, si cada sociedad crea su propia historia, no puede progresar de la misma manera, pues. Dedo. Dedo, muy bien. 13. El pensamiento latinoamericano es posible conseguirlo mediante ¿qué? La superación y la dominación. ¿Cuál es la clave 13? A ver. La superación de la dominación. A ver, 13. Si somos dominados porque estamos, si somos alienados porque estamos dominados económicamente, ¿cómo se supera la dominación? Avión, claro, avión. Relacione correctamente. A ver, vamos a ver. 14. Marxismo, 1A, dice. 1A, teología de liberación, 2 casa. Claro, muy bien. 14 avión. ¿Cuál es la clave? La 15, a ver. La 15 sí, a ver. Todas las 15. Ah, ya fundó el APRA en México, claro. Ah, ya fundó el APRA en México. Verdadero. Claro, muy bien, beso. Excelente, excelente. Pero te pregunto, profesor, ¿quién fue el promotor de la teología de liberación? ¿Cómo se llama el promotor de la teología de liberación? ¿Cómo se llama este señor acá, este cura? Gustavo Gutiérrez. Muy bien, Gustavo Gutiérrez. Excelente, Gustavo Gutiérrez. Mariátegui era ¿qué? A ver, ¿qué era Mariátegui? Marxista. Marxista. Mariátegui era marxista. Muy bien, muy bien. ¿Quién fundó el Partido Aprista Peruano? Aya. Aya de la Torre. Muy bien. Aya de la Torre fundó el APRA. Para Salazar Bondi, ¿la filosofía qué es? ¿Original o imitativa? A ver, ¿qué dice acá? Imitativa. Imitativa en auténtica. Muy bien. ¿Cómo se llamó el pensamiento de Miro Quesada? ¿Qué dice acá? Manismo. ¿Cómo se llama?
A ver, el pensamiento de Miro Quesada. Humanista. Muy bien, humanista. Y vamos con la 16, que es 15 realmente. La 1, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? La 1, Verdadero. 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 La 2, ¿el hombre es un medio? Falso, falso. Falso. La 3, verdadero. Verdadero. Proyecto. La 4, ese nombre raro, autotelia, verdadero. Sería beso, ¿no? Beso. Beso. Muy bien. Ahora vamos con el quizzes. A ver, ya tenemos listos el quizzes. 16 sería beso. Mientras yo voy dando la pizarra a este, va a poner el quizzes la señorita, ¿ya? Ya esto, maestro. A ver, a todos los que han marcado bien. Pues, Gustavo Gutiérrez, maestrazo. No has estado. Gustavo Gutiérrez. Siguiente. Marxismo, espiritualismo. ¿Has estado, maestro? Marxismo. Siguiente, por favor. ¿Quién fundó el APRA? Exacto, Saray. Sí, Saray. Sí, Aya La Torre, pues Aya La Torre. Listo, Aya La Torre. Aya La Torre fundó el APRA, maestro. ¿Qué estás pensando tú? Deusto. Bien, gente, gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.